El silbido distante de la locomotora que avanzaba hacia el este rompió el silencio del amanecer cuando Bo Callahan detuvo su carreta junto a las vías del tren. No tenía pensado parar. Su destino quedaba todavía a medio día de viaje hacia Copper Creek. Pero algo entre los durmientes de madera le heló la sangre. Allí, envuelto en una manta raída, yacía un pequeño bulto. Corría el año 1878, y las tierras salvajes de Colorado ya habían visto bastante crueldad, pero nada podía prepararlo para lo que descubrió aquella mañana otoñal. Saltó de la carreta, las espuelas tintineando sobre la grava, y avanzó con cautela, la mano sobre el revólver que colgaba de su cinto, una costumbre forjada por años de vigilancia en un mundo sin ley. Cuando se acercó, el bulto se movió. Un diminuto puño salió de la manta, seguido de un llanto débil que le atravesó el pecho como una cuchilla. Con manos temblorosas, Bo recogió el paquete y descubrió un bebé, una niña de cabello cobrizo y ojos azules como campanillas de verano. Prendida a la manta había una nota, breve y cruel como el aire helado. No deseada. ¡Santo cielo!, susurró Bo, la voz grave entrecortada mientras escudriñaba el horizonte, en busca de quien hubiese abandonado a aquella criatura. El tren pasaría en menos de una hora, el mismo que él había planeado evitar camino a su nueva propiedad. Sin dudarlo, la apretó contra su pecho y la llevó de regreso a la carreta. «Tranquila, pequeña», murmuró con una ternura que lo sorprendió. «No te dejaré aquí». La bebé parpadeó, su rostro diminuto fruncido por la confusión. Bo, con sus 32 años, jamás había tenido experiencia con niños. Había pasado su vida arreando ganado, buscando oro y escapando de los fantasmas de una guerra que aún lo perseguía en sueños. Pero aquella niña abandonada despertó en él un instinto protector que no sabía que tenía. Subió al asiento, la acomodó cuidadosamente en el hueco de su brazo y murmuró: «Vamos a llevarte a un lugar seguro». Su plan de llegar al rancho antes del anochecer tendría que esperar. El pueblo más cercano, Silver Falls, quedaba unas horas al este, y allí podría encontrar leche, ropa y tal vez una mujer que supiera cuidar de un bebé. Mientras la carreta avanzaba entre baches, Bo miró hacia abajo y vio que la pequeña dormía, ajena al traqueteo. «Eres valiente, ¿eh?», dijo en voz baja. «Abandonada y aún confías en un extraño». El camino hacia Silver Falls se le hizo más largo de lo esperado. No dejaba de mirar a su pequeña pasajera. A media mañana, la niña comenzó a quejarse, su llanto creciendo con hambre. Bo no sabía nada de bebés, pero conocía el sonido de la necesidad. «Solo un poco más, chiquita», prometió, azuzando a los caballos. «Ya casi llegamos». Al pasar la última colina, divisó el pueblo. Una calle principal flanqueada por edificios de madera que habían crecido desde su última visita, 3 años atrás. La llegada del ferrocarril había traído prosperidad, aunque él siempre prefirió la soledad del campo a la compañía de la gente. Detuvo la carreta frente a la tienda general, tomó a la bebé con torpeza y entró. El tintineo de la campanilla sobre la puerta anunció su llegada. «¡Señor Callahan!», exclamó el tendero, Orrin Tate, alzando las cejas. «No esperaba verlo de vuelta por aquí. Tampoco pensaba regresar», respondió Bo, ajustando el pequeño bulto en sus brazos. «Pero me encontré con una situación inesperada». Orrin se inclinó sobre el mostrador. Sus ojos se agrandaron al ver al bebé. «Bueno, eso sí que no se ve todos los días. Un hombre como usted con una criatura». «La encontré esta mañana», dijo Bo, mostrando la nota. «La dejaron sobre las vías». El rostro de Orrin se endureció. Por todos los santos. ¿Qué clase de monstruo haría eso? «Uno con el que me gustaría hablar», replicó Bo con amargura. «Pero ahora esta pequeñita necesita leche, mantas y alguien que sepa cuidarla». «Hable con la señorita June Waverly», sugirió Orrin, ya reuniendo provisiones. «Es la maestra del pueblo. Ha ayudado a traer al mundo a más de un niño por aquí».
Sabe lo que hace. Mientras el tendero preparaba una botella, leche y telas suaves, la campanilla volvió a sonar. Bo se giró y se encontró frente a una mujer joven cuya presencia imponía sin esfuerzo. No por su belleza, sino por la serenidad firme en su porte y la inteligencia que brillaba en sus ojos verdes. «Señorita Waverly, justo a tiempo», dijo Orin. «Tenemos una emergencia». Ella se acercó, la mirada fija en el bebé que Bo sostenía. «¿Qué ha pasado?» «Este es Bo Callahan», explicó Orin. «Ha encontrado algo, o más bien, alguien». Bo la miró directamente a los ojos. Dejaron a esta niña en las vías del tren, con una nota que decía «no deseada». El rostro de June Waverly reflejó una mezcla de horror y rabia contenida, que Bo no pudo evitar respetar. Sin pedir permiso, retiró la manta con delicadeza y examinó al bebé. «Está deshidratada y fría», dijo con voz suave pero segura. «¿Cuánto tiempo hace que la encontró?» «Al amanecer hace unas 4 horas», respondió Bo. June asintió y extendió los brazos. «¿Puedo?» Por un instante, Bo dudó, reacio a soltar a la criatura que apenas conocía. Pero el sentido común venció. Aquella mujer sabía lo que hacía. «Gracias, señor Callahan», dijo June mientras la sostenía con naturalidad. «Hoy le ha salvado la vida». No había artificio en su gratitud, ni halago alguno. Solo un reconocimiento sincero que le calentó el pecho de una forma inesperada. «Orin, necesito agua caliente, paños limpios y esa leche ahora mismo», ordenó June Waverly, sin perder la calma. Luego volvió la vista hacia Bo Callahan. «¿Pensaba llevarla con el sheriff?», preguntó ella. Bo vaciló un momento, bajando la mirada hacia la bebé. «No he llegado tan lejos en mis pensamientos. Supongo que eso sería lo correcto. Cyrus McCade está fuera del pueblo hasta mañana», intervino Orin Tate mientras reunía lo necesario. Salió con una patrulla tras unos bandidos de Durango. June asintió, pensativa. «Entonces la niña necesitará un lugar donde pasar la noche», dijo, observando a Bo con una mirada que parecía examinarlo por dentro. «A menos que piense hacerse responsable de ella». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Señora, no tengo idea de cómo se cuida un bebé», respondió con sinceridad. «Estoy de camino a un rancho que compré cerca de Copper Creek. No es sitio para una criatura». «Ya veo», replicó June, manteniendo el rostro sereno, aunque en su tono se percibía una leve decepción. «Entonces puede quedarse conmigo esta noche. Tengo una habitación sobre la escuela». Por alguna razón que no supo explicar, Bo se apresuró a añadir: «No la estoy abandonando, solo intento hacer lo mejor para ella». El gesto de June se suavizó. «Por supuesto, ya ha hecho más de lo que la mayoría habría hecho, señor Callahan». Se giró hacia el tendero. «Yo pagaré los suministros». «No es necesario», la interrumpió Bo, buscando su bolsa de dinero. «La encontré yo. Cubriré sus necesidades». June asintió con aprobación. «Muy bien. Entonces, si no le importa, puede ayudarme a llevar esto hasta la escuela. Está justo al final de la calle». El pedido le pareció razonable, y Bo se encontró siguiendo a la maestra, los brazos cargados con paquetes mientras ella acunaba a la niña. Los vecinos que cruzaban por la acera los miraban con curiosidad abierta. Una maestra respetada, un vaquero solitario y un bebé envuelto en mantas viejas. Una procesión extraña para un día cualquiera en Silver Falls. La escuela era un edificio sencillo, con una pequeña vivienda adosada atrás. Dentro, June le indicó con eficacia dónde colocar los paquetes, y enseguida se puso a calentar agua y preparar la leche. «¿Ha pensado qué será de ella?», preguntó mientras probaba la temperatura de la botella en su muñeca. Bo se apoyó en el marco de la puerta, observando las manos seguras de la mujer. «La verdad no. Solo he estado concentrado en mantenerla viva». «Eso ya es bastante», respondió ella con calma. Colocó a la niña en su regazo y empezó a darle de comer con el biberón. «Es muy pequeña, tal vez de 3 semanas. Alguien cuidó de ella, al menos por un tiempo».
hasta que decidió que no valía el esfuerzo, dijo Bo con amargura. June alzó la vista, sus ojos verdes fijos en él. Parece que le afecta personalmente, señor Callahan. Él se encogió de hombros, incómodo. Nunca he entendido a la gente que abandona lo que le corresponde cuidar. Ni yo, dijo ella, volviendo su atención a la niña que bebía con ansia. Necesita un nombre, añadió tras un momento. No podemos seguir diciéndole la bebé. Eso no me corresponde a mí, protestó Bo. Quien la adopte debería hacerlo. ¿Y quién sería? Aquí no hay orfanato, el más cercano está en Denver, y es un viaje duro para una criatura tan pequeña. June acarició la mejilla de la niña con los dedos. Además, usted la encontró. Eso le da cierto derecho. Bo se movió incómodo. No busco reclamar ningún derecho, señorita Waverly. Vivo solo y me gusta así. June, lo corrigió con suavidad. Si vamos a resolver esto juntos, debería usar mi nombre de pila. ¿Juntos?, repitió él, arqueando una ceja. A menos que planee marcharse y olvidarse de ella, lo retó. La pregunta flotó entre ambos. Bo debió decir que sí, porque ese era su plan. Dejar a la niña con las autoridades y continuar hacia su rancho. Tenía una vida esperándolo, sin espacio para complicaciones. Pero algo lo detuvo. Tal vez la forma en que la pequeña lo miró con total confianza, o el juicio silencioso en los ojos de June Waverly. Me quedaré hasta que Cyrus McCade regrese, cedió finalmente. Quiero asegurarme de que la atiendan como es debido. June asintió, satisfecha con ese acuerdo. Entonces propongo que la llamemos Laila, por ahora. Significa corazón. Y le hará falta mucho para superar su comienzo. Laila, repitió Bo, probando el nombre. Suena bien, simple, pero fuerte. Servirá. La pequeña Laila Boone terminó la leche y se quedó dormida en los brazos de June, sus diminutos dedos enroscados en los de la maestra. Necesita un cambio y un buen baño, anunció June. Si eso le resulta incómodo, puede esperar afuera. Iré a ver mis caballos, respondió Bo, enderezándose. Si voy a quedarme, tendré que buscarles establo. El establo de Abel Crowley está 2 edificios más allá de la cantina, le informó June. Sus precios son justos. Bo asintió y se volvió para irse, aunque se sintió extrañamente reacio a alejarse de aquella escena tranquila. La mujer con el bebé dormido, el calor de la lámpara sobre ellas. Señor Callahan, lo llamó June antes de que saliera. Él se detuvo en la puerta. Gracias otra vez por salvarla. Bo se llevó la mano al sombrero y lo inclinó ligeramente. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, respondió June Waverly con firmeza. No todos lo habrían hecho. Las palabras de June Waverly quedaron resonando en la mente de Bo Callahan mientras se alejaba en dirección al establo. No, la mayoría de los hombres no lo habrían hecho. Había dicho ella con firmeza. Y él sabía que tenía razón. La mayoría simplemente habría seguido de largo. Al llegar al establecimiento de Abel Crowley, se encargó de dejar a buen resguardo sus caballos y la carreta. Como todos en el pueblo, el dueño del establo también mostró curiosidad por la bebé, pero Bo se limitó a compartir lo justo. Sentía que contar demasiado sobre Laila Boone era como exponerla al mundo otra vez, y ya había pasado por bastante. Más tarde, alquiló una habitación modesta en el pequeño hotel del pueblo, aunque no tardó en verse caminando nuevamente hacia la escuela. Se decía a sí mismo que era solo para asegurarse de que la niña estuviera bien, pero en su interior, sabía que había algo más que lo empujaba a volver. Había algo en June Waverly que lo intrigaba. Su manera de hablar sin rodeos, su competencia tranquila, su falta de coquetería vacía. Era distinta a cualquier otra mujer que hubiese conocido. Tocó a la puerta. June abrió casi de inmediato. Laila dormía plácidamente en una cuna improvisada, hecha con un cajón de cómoda forrado con mantas suaves. Está mucho mejor, anunció ella antes de que él pudiera preguntar. Limpia, alimentada y tranquila.
Me alegra escuchar eso, respondió Bo, quedándose torpemente en el umbral, sin saber bien por qué había regresado. Tomé una habitación en el hotel, dijo. El sheriff regresa mañana, según dijiste. Sí, eso es lo que esperamos, asintió ella, y luego dudó un momento antes de añadir. ¿Le gustaría pasar? Hice café. La invitación lo tomó por sorpresa, pero asintió y cruzó el umbral. El pequeño apartamento reflejaba perfectamente a su dueña, ordenado, funcional, sin adornos innecesarios. Una estantería de libros llenaba una pared, y el mobiliario era sencillo pero cuidado. June sirvió 2 tazas de café y le indicó que se sentara en la pequeña mesa de madera. Cuéntame sobre el rancho al que te diriges. No hay mucho que contar aún, respondió Boo, agradecido por el cambio de tema. Son 160 acres cerca de Copper Creek. El dueño anterior no logró hacerlo funcionar. Su esposa enfermó y regresaron al este. Lo conseguí a buen precio. ¿Y qué piensas hacer con él? ¿Criar caballos? Es tierra buena para pasto, según los papeles. Hay un arroyo que lo cruza. Los edificios necesitan algo de trabajo, pero eso puedo manejarlo. June asintió mientras sorbía el café. Ambicioso para un solo hombre. He estado solo mucho tiempo, dijo él. Lo prefiero así. ¿De verdad? Preguntó ella con esa franqueza que lo descolocaba. ¿O solo es lo que conoces? Bo frunció el ceño. No muchos se atreven a cuestionar así las decisiones de un hombre, señorita Waverly. June lo corrigió con una sonrisa leve. Y creo que a veces viene bien cuestionar las cosas. Pese a sí mismo, Bo sintió que una sonrisa le tiraba de los labios. Debes ser una maestra excelente. Exijo lo mejor de mis alumnos, asintió ella. Y por lo general, ellos responden a eso. Desde la cuna improvisada se oyó un gemido suave que pronto se convirtió en llanto. June se levantó con naturalidad y tomó a Layla en brazos. Seguramente tiene hambre otra vez, explicó, mientras preparaba otro biberón. Los recién nacidos necesitan alimentarse con frecuencia. Bo la observó mientras se acomodaba de nuevo en la silla, alimentando a la niña con soltura. Parece que tienes experiencia. Crié a mis hermanos menores después de que mi madre murió, explicó ella. Y como maestra del pueblo, muchas veces me llaman cuando nace un bebé. ¿Y no tienes esposo ni hijos propios? La pregunta se le escapó antes de poder contenerla. June no se molestó. No. Vine al oeste hace 4 años para enseñar, y aún no he conocido a un hombre que valga la pena renunciar a mi independencia. Había una historia detrás de esas palabras. Bo lo sintió, pero no presionó. Permanecieron en silencio mientras Layla terminaba de comer, sus párpados cerrándose poco a poco. ¿Te gustaría sostenerla?, ofreció June de repente. Bo dudó. No estoy seguro. No tengo mucha experiencia con bebés. Justamente por eso, insistió ella ya acercándose. No se rompe. Solo apóyale la cabecita. Así. Antes de poder negarse, Bo se encontró con Layla en brazos. Su cuerpo liviano se acomodó contra su pecho, y la pequeña lo miró con ojos soñolientos, tranquila. ¿Ves? Talento natural, dijo June, sonriendo de forma que le iluminó el rostro y le reveló un hoyuelo en la mejilla izquierda. Algo se movió en el pecho de Bo, una calidez inesperada que no tenía nada que ver con el cuerpo diminuto en sus brazos. Se aclaró la garganta. No sé si tanto... Una manita se escapó de la manta y se aferró con fuerza a uno de sus dedos. Ese gesto de confianza pura lo conmovió profundamente. ¿Qué pasará con ella?, preguntó en voz baja, sin apartar la vista de Layla. June volvió a su asiento. Dependerá de Cyrus McCade. Tal vez mande mensajes a los pueblos cercanos, por si alguien la reclama. Aunque por cómo la dejaron, nadie la estará buscando, completó Boo, sombrío. Probablemente no, asintió June. En ese caso, lo más seguro es que sea enviada al orfanato de Denver en el próximo tren hacia el este. Los brazos de Bo se tensaron en torno a la bebé. Los orfanatos no son lugares amables.
¿Lo dices por experiencia?, preguntó ella con delicadeza. Boo asintió con un solo movimiento brusco. Después de que mis padres murieron de tifus, estuve en 1 o 2 años, hasta que me escapé con 12. Desde entonces trabajé en ranchos. June bajó la mirada con tristeza comprensiva, y en ese silencio cargado de significado, Boo Callahan sostuvo a Lila Boone como si, de alguna forma, estuviese abrazando a su propio pasado. Y quizás, también a su futuro. El rostro de June Waverly se suavizó con comprensión. «Lo siento», dijo con voz baja. «Ahora entiendo por qué reaccionó así al encontrarla». Boo Callahan apartó la mirada, la voz ronca por una emoción que rara vez dejaba escapar. «Ningún niño merece ser desechado». «¿No?», respondió ella con ternura. «Ninguno». Lila Boone dormía en sus brazos, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Boo la contempló con asombro. Tan frágil, tan diminuta. Y aún así había sobrevivido. «Debería dejarla descansar», murmuró al fin, devolviendo con cuidado a la niña a los brazos de June. «El sheriff suele regresar al mediodía si todo sale bien con la patrulla», explicó ella, acomodando a Lila en su cuna improvisada. «¿Vendrá mañana? Necesito dar mis clases, y alguien debería quedarse con ella». La petición lo tomó por sorpresa. «¿Confía en mí para eso?». June sostuvo su mirada sin vacilar. «La encontró en esas vías, señor Callahan. Podría haber seguido de largo, pero no lo hizo. Eso me dice todo lo que necesito saber». Su fe en él no era merecida, pero le calentó el alma. «Llámeme Boo», corrigió con suavidad. «Y sí, volveré al amanecer». «Entonces, buenas noches, Boo», dijo ella acompañándolo hasta la puerta. «Buenas noches, June». Pronunciar su nombre le resultó extraño y, al mismo tiempo, correcto. Mientras caminaba hacia el hotel por las calles silenciosas de Silver Falls, los pensamientos de Boo Callahan se llenaron de la diminuta mano de una bebé, de la mirada directa de una maestra, y de posibilidades que nunca antes se había permitido imaginar. La mañana siguiente amaneció fría y despejada. La escarcha brillaba sobre las aceras de madera cuando Boo se dirigió al apartamento de June. Había dormido mal, con sueños llenos de silbatos de tren y niños abandonados. Al tocar la puerta, ella abrió de inmediato, ya vestida con un sencillo traje azul y el cabello rojizo recogido con esmero. «Gracias por venir», le dijo, invitándolo a pasar. Dentro, Lila estaba despierta en su cuna de cajón, emitiendo pequeños sonidos alegres. «Preparé los biberones», explicó June. «Solo hay que calentarlos. Las instrucciones están sobre la mesa». Boo asintió, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. «¿Nos las arreglaremos?». «Estoy segura de que sí», respondió ella con una sonrisa cómplice. «Mi aula está justo detrás de esa puerta por si necesita algo. Termino al mediodía». Cuando June se fue, Boo se quedó mirando a la bebé, que lo observaba con esos ojos azules serios y curiosos. «Bueno, pequeña, parece que solo somos tú y yo por un rato». Cuidar de Lila resultó ser más fácil y más difícil de lo que imaginaba. Alimentarla fue sencillo, pero cambiarla, eso fue otro asunto, y ambos acabaron despeinados. A media mañana ya había encontrado cierto ritmo y hasta se sorprendió hablándole como si pudiera entenderle. «Nunca pensé que terminaría de niñera», dijo, caminando con la niña apoyada en su hombro. «Tenía planes, ¿sabes? Ese rancho necesita trabajo antes de que llegue el invierno. Cercas que reparar, un techo que remendar». Lila balbuceó algo, y él fingió tomarlo como respuesta. «Es buena tierra, te gustaría. Un arroyo cruza entre álamos que se vuelven dorados en otoño». La facilidad con la que la incluía en su visión del futuro lo sobresaltó, y cambió de tema, contándole sobre los caballos que pensaba criar. La niña se durmió con el sonido de su voz. Beau la colocó con cuidado en la cuna y se dejó caer en el sillón de lectura de June. ¿Qué estaba haciendo?
En menos de 24 horas, se había encariñado con una niña que había sido arrojada como si no valiera nada. Era absurdo. Él era un hombre solitario, con una vida dura por delante, levantando un hogar en tierra salvaje. No había lugar para un bebé en esa vida. Y, sin embargo, al verla dormir confiada bajo su cuidado, no pudo evitar pensar que quizás sus planes estaban destinados a cambiar. Al mediodía, June regresó del aula, las mejillas encendidas por el esfuerzo de mantener en orden a una veintena de niños. ¿Cómo les fue?, preguntó, yendo directo hacia Layla. Llegamos a un acuerdo, bromeó Boo, intentando disimular lo natural que se sentía cuidar de la pequeña. Ella prometió no llorar demasiado si yo prometía no dejarla caer. June rió con una melodía que él habría querido volver a escuchar. Un trato justo. Tomó a Layla, que despertó al oír su voz. «Me extrañaste, pequeñita», susurró con ternura. La escena, una mujer con un bebé en brazos, golpeó algo profundo dentro de Boo, una añoranza que no había permitido aflorar en años. Parecían una familia. Y eso le dolió más de lo esperado. «Cyrus McCade debería regresar pronto», dijo June, rompiendo el silencio. «¿Quieres que la lleve yo o prefieres hacerlo tú?» «La encontré yo», respondió él. «Es mi responsabilidad ver esto hasta el final». June asintió, el rostro sereno pero con algo que no supo descifrar. «He anotado todo lo que necesitas saber. ¿Cuánto come? ¿A qué hora duerme?», dijo, dejando una hoja sobre la mesa. «Le servirá a quien la cuide después». El tono práctico de sus palabras le sonó cruel. Habla de ella como si fuera un paquete que deba entregarse. «¿Y no es eso lo que estamos haciendo?», replicó ella con suavidad, pasándola de una mano a otra hasta que encuentre su destino final. Dicho así, sonaba frío, y aunque Boo Callahan sabía que June Waverly no lo decía con malicia, algo en su interior se rebeló ante esa idea. «Supongo que sí», empezó June Waverly, pero luego titubeó. «A menos que...» «¿A menos qué?», la interrumpió Boo Callahan, frunciendo el ceño. June lo miró directo a los ojos. «A menos que estés contemplando otra opción». El silencio se extendió entre ellos. Boo se pasó la mano por el cabello, frustrado con su propia incertidumbre. «No sé qué estoy considerando. Esto no es lo que planeé». «Las decisiones más importantes de la vida rara vez se planean», dijo June con voz tranquila. «La mayoría llegan de golpe y nos obligan a mostrar quiénes somos en realidad». Antes de que Boo pudiera responder, un golpe en la puerta anunció la llegada del sheriff. Cyrus McCade, un hombre curtido con bigote gris y mirada aguda, entró sin rodeos. «Señorita Waverly», saludó a June con una leve inclinación y luego asintió hacia Boo. «Callahan, escuché que encontraste un bebé sobre las vías del tren». «Así es», confirmó Boo, explicando lo ocurrido mientras el sheriff examinaba la nota prendida en la manta de la pequeña Layla Boone. «Asunto feo», murmuró Cyrus, su rostro sombrío. «Enviaré telegramas a los pueblos cercanos, pero dudo que encontremos al responsable. ¿Y ahora qué pasará con ella?». Boo tragó saliva, temiendo la respuesta que ya intuía. «El tren a Denver sale mañana en la mañana», dijo Cyrus. «Haré los arreglos para que la lleven al orfanato de Santa María. Dicen que hacen un buen trabajo allá». Boo miró a la niña dormida en brazos de June, tan ajena al destino que estaban decidiendo por ella. La idea de entregarla a desconocidos, de verla crecer en una institución por más buena que fuera, le revolvía las entrañas. «¿Y si...?» empezó, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Y si alguien de aquí quisiera quedarse con ella?». Cyrus levantó las cejas. «¿Estás ofreciéndote Callahan?». Boo no estaba seguro de por qué había dicho eso, pero ahora que la pregunta estaba sobre la mesa, no podía echarse atrás. «Tal vez sí». «Boo», susurró June, y al usar su nombre de pila, el sheriff la miró con interés. «Solo es una idea», se apresuró a decir Boo. «Necesito pensarlo bien». Cyrus se acarició el bigote.
Legalmente, como quien la encontró, tendrías prioridad si no aparece ningún familiar de sangre, pero deberías llenar los papeles apropiados. El juez Thorne Everhart pasa por aquí el mes que viene. ¿Un mes?, repitió Boo. Su cabaña no podía esperar tanto. Los preparativos para el invierno ya urgían. Como si pudiera leerle el pensamiento, June habló. La bebé puede quedarse conmigo mientras el señor Callahan termina su trabajo en la propiedad. Así tendría tiempo para acondicionar un hogar adecuado para ella. El ofrecimiento fue tan generoso que lo dejó sin palabras. Apenas la conocía. No puedo abusar de tu bondad. No es un abuso, insistió June. También me importa lo que pase con Layla. El uso del nombre pareció confundir al sheriff. ¿Layla? ¿Ese es su verdadero nombre? Es como la hemos llamado, explicó June. Necesitaba algo más que solo la bebé. Cyrus asintió con pragmatismo. Tiene sentido. Bueno, Callahan, tienes hasta mañana en la mañana para decidir. El tren parte a las 9. Si decides quedártela, avísame antes para empezar con el papeleo. Cuando el sheriff se fue, el silencio volvió a llenar la pequeña habitación. Bo miraba por la ventana sin ver realmente el pueblo. June acunaba a Layla con dulzura. No tienes que hacerlo, dijo finalmente. Nadie te juzgaría si la dejas ir al orfanato. Yo sí me juzgaría, respondió Boo, volviéndose hacia ella. Me vería a mí mismo con desprecio. June lo observó, pensativa. Cuidar de un niño no es algo que se haga por impulso o culpa. Lo sé, murmuró Bo, caminando por la habitación. Pero cuando pienso en ella, abandonada en esas vías, y luego la imagino creciendo sin que nadie la quiera de verdad. Se detuvo y la miró a los ojos. Yo fui ese niño una vez, y nadie vino por mí. La comprensión suavizó la expresión de June. ¿Y ahora tú quieres ser el que venga por ella? Sí, dijo él, y por primera vez lo sintió con certeza absoluta. Sí, quiero. Tu cabaña no está lista para una bebé, dijo ella con suavidad, y el invierno será duro. Puedo adaptarla, insistió Bo. Hacer cambios. Buscar a alguien que me ayude con ella mientras trabajo. ¿En Copper Creek? Apenas es un campamento minero con un par de edificios, objetó June. ¿Quién la cuidaría allí? Sus preguntas eran válidas, pero solo reforzaban su decisión. Lo resolveré. He superado cosas peores. June no dijo nada. Solo acarició la mejilla de Layla con ternura. Cuando volvió a hablar, su voz fue apenas un susurro. Hay otra posibilidad. Bo esperó. Notó cómo elegía cada palabra con cuidado. El periodo escolar termina en 2 semanas, continuó. Planeaba visitar a mi hermana en Denver durante las vacaciones de invierno. Pero podría posponerlo. Ayudarte a instalarte con Layla en tu propiedad. Él quedó atónito. ¿Harías eso por un hombre y una niña que apenas conoces? Por Layla, corrigió June. Aunque sus ojos decían que quizás había algo más detrás. Y porque creo en lo que intentas hacer, porque es lo correcto, dijo June Waverly con voz tranquila. Sería una molestia para ti, protestó Bo Callahan. Tus planes pueden esperar, ella respondió antes que él terminara. Mi hermana lo entendería, y no sería para siempre, solo lo suficiente para ayudarte a establecer una rutina, ajustar tu hogar. La generosidad de su ofrecimiento lo dejó sin palabras. ¿Por qué harías esto?, preguntó él. June bajó la mirada hacia Layla Boone, acariciando su mejilla con ternura, y una leve sonrisa cruzó sus labios. Porque todo niño merece sentirse deseado. Y porque creo que tú podrías ser bueno para ella. Levantó la vista hacia él. Pero necesito saber que estás seguro. Que esto no es culpa o un impulso del momento del cual te arrepentirás. Bo cruzó la habitación y se detuvo frente a ellas, observando al bebé que tan inesperadamente había cambiado el curso de su vida. Estoy seguro, dijo en voz baja.
Quiero darle el hogar que yo nunca tuve. Algo cambió en la expresión de June. Quizás aprobación. O algo más profundo. Entonces deberíamos avisarle al sheriff Cyrus McCade tu decisión. ¿Deberíamos?, repitió Boo, notando su uso del plural. Por ahora, respondió ella con un leve sonrojo en las mejillas, hasta que Layla esté bien instalada. La magnitud de lo que implicaba esa decisión lo golpeó de lleno. Compartirían el viaje, vivirían bajo el mismo techo, y June lo ayudaría a cuidar de la niña. La gente hablará, advirtió él. La gente siempre habla, replicó ella, alzando la barbilla. Nunca me ha importado mucho su opinión cuando se trata de algo que realmente vale la pena. Su valentía lo impresionó. La mayoría de las mujeres que él había conocido se preocupaban más por el ¿qué dirán? No será fácil, advirtió nuevamente. La cabaña es modesta, sin lujos. No vine al oeste esperando comodidades, respondió ella con una sonrisa suave. Crecí en una granja en Pensilvania. Estoy acostumbrada a vivir con lo justo. Algo cálido se despertó en el pecho de Boo. Admiración, respeto, y quizás el inicio de algo más profundo que aún no podía nombrar. Entonces acepto tu ayuda, señorita Waverly. June, le recordó suavemente. Si vamos a compartir casa, aunque sea por un tiempo, deberíamos usar nuestros nombres de pila. June, repitió él. Sonaba bien. En ese momento, Layla despertó. Su pequeño rostro se frunció y luego pareció esbozar algo parecido a una sonrisa. Ambos adultos la observaron y luego se miraron, compartiendo una conexión silenciosa que iba más allá de su breve relación. Creo, dijo June en voz baja, que esto podría ser el inicio de algo extraordinario. Boo Callahan. Él la miró, luego a la niña, y no pudo más que asentir. Las siguientes 2 semanas pasaron en una ráfaga de preparativos. Bo viajó a su propiedad para evaluar las reformas necesarias, regresando con una lista de suministros. June concluyó sus clases y organizó que un suplente se hiciera cargo hasta primavera. El sheriff McCade inició los trámites para convertir oficialmente a Layla en la protegida legal de Bo, con miras a una adopción formal cuando el juez Thorne Everhart regresara. Durante ese tiempo, entre papeles y planes, surgió una inesperada alianza entre ellos. Cada tarde, tras el horario escolar de June, se sentaban juntos en su pequeño apartamento a planificar la vida de Layla y los arreglos en la cabaña. Lo que comenzó como una solución práctica, se transformó en una amistad genuina, basada en respeto mutuo y en un propósito compartido que, a veces, se sentía como una familia. En la mañana de su partida hacia Copper Creek, Boo cargó el baúl de June y varias cajas en el carro, mientras ella se despedía de sus alumnos y vecinos. «¿Estás haciendo algo bueno, Callahan?», dijo Cyrus McCade, acercándose mientras él aseguraba el último cajón. «Eso espero», respondió Boo, mirando hacia donde June sostenía a Layla envuelta contra el frío de noviembre. «Todavía no estoy seguro de saber lo que hago». «Nadie lo sabe al principio», rió McCade. «Llevo 30 años casado, crié 4 hijos, y aún hay días en que siento que improviso». Bo entendió la comparación con el matrimonio, pero optó por no comentarlo. «Saldré adelante. No tengo dudas». El sheriff le entregó un sobre, papeles que acreditan que eres el tutor legal de Layla, al menos hasta que el juez los apruebe formalmente, por si alguien cuestiona tu situación. Bo asintió, guardando el sobre en su abrigo. En Silver Falls, la convivencia con June había generado algunos comentarios, pero la mayoría entendía que era por el bienestar de la niña. Si en Copper Creek serían igual de comprensivos, aún estaba por verse. June se acercó, con Layla bien sujeta a su pecho en un portabebés improvisado. «Todo está cargado». «Perfecto», respondió él. «El viaje tomará unas 6 horas si el clima nos acompaña. Deberíamos llegar antes del anochecer». Se despidieron de todos, y Boo ayudó a June a subir al asiento del carro antes de tomar su lugar a su lado. Mientras se alejaban de Silver Falls, él fue consciente de cada pequeño detalle.
El aroma a lavanda en su ropa, la forma en que protegía a Laila, la firmeza en su mirada. ¿Tienes dudas de última hora?, preguntó él, mirando hacia atrás el pueblo que desaparecía. «No», negó ella. «¿Tú?» «Ninguna», respondió Bo con sinceridad. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, sabía con certeza que salvar a Lila había sido la decisión correcta. El camino a Copper Creek los llevó por colinas cubiertas de pinos y de vez en cuando podían ver las montañas lejanas, ya con las primeras nieves, y conversaron. Durante el viaje, hablaban de vez en cuando. A ratos, simplemente compartían silencios cómodos entre charlas sobre asuntos prácticos y, de tanto en tanto, confesiones más personales. «¿Por qué viniste al oeste?», preguntó Bo Callahan mientras descansaban a mediodía para que los caballos bebieran. June Waverly, que cambiaba a la pequeña Laila Boone sobre una manta extendida bajo el sol, pensó un momento antes de responder. «Por libertad, sobre todo», dijo, sin levantar la mirada. «Allá en el este, la vida de una mujer está marcada desde el inicio. Casarse, tener hijos, encerrarse entre la casa y la iglesia. Aquí hay más posibilidades», sonrió con ternura hacia la niña. Además, se necesitaban maestras. Los niños en estas tierras también merecen educación, igual que en Filadelfia o Boston. ¿Y no dejaste a ningún prometido allá?, aventuró Bo con algo de curiosidad. Una sombra cruzó el rostro de June. «Hubo alguien una vez, el hijo de un banquero. Me cortejó casi un año, pero cuando me propuso matrimonio, dejó claro que esperaba que dejara de enseñar». Abrochó la mantita alrededor de Laila y la alzó con cuidado. «Elegí mi independencia». Bo asintió, comprendiendo perfectamente esa elección. «No te culpo. ¿Y tú?», preguntó ella mientras subían de nuevo al carromato. «Dijiste que trabajaste en ranchos después del orfanato. ¿Cómo conseguiste el dinero para comprar una parcela?». Bo pensó bien su respuesta. «Pasé algunos años llevando ganado desde Texas. Era peligroso, pero se pagaba bien. Luego vino la guerra». No quiso decir más. Las heridas de esa época aún estaban frescas. «Después intenté suerte como buscador de oro. Encontré un buen filón cerca de Leadville. No me hizo rico, pero fue suficiente para comprar tierra y algunos buenos caballos de cría». «Has vivido mucho ya», observó June. «Puede ser», respondió él. «Aunque muchas cosas prefiero olvidarlas. Nunca me quedé mucho tiempo en un lugar. Esta es la primera vez que he hecho raíces desde que era un niño». «Y ahora vas a criar a una niña», dijo June en voz baja. «La vida siempre sorprende, ¿verdad?». Bo la miró de reojo. Ella lo observaba también, con una expresión que no supo descifrar. «Nunca imaginé que llegaría a mi nuevo hogar con una maestra y un bebé a cuestas», murmuró él. «Y yo jamás pensé en dejar mi trabajo para ayudar a un desconocido a criar a una niña abandonada», respondió ella, sonriendo apenas. «Pero aquí estamos». «Aquí estamos», repitió él, como reconociendo que había algo más profundo en todo aquello. A medida que avanzaba la tarde, el paisaje se volvía más agreste. El sendero serpenteaba entre álamos y pinos. Finalmente, con el sol cayendo detrás de las montañas, Bo señaló hacia un valle rodeado por colinas. «Ahí está», dijo con un orgullo apenas disimulado. «El rancho Callahan». June se inclinó hacia adelante, intentando ver mejor. Una cabaña solitaria se alzaba entre el claro, con un arroyo serpenteando cerca y árboles que pronto reverdecerían en primavera. Detrás, un granero y un corral, necesitados de reparaciones, pero sólidos. «Es hermoso», dijo ella sincera. «Aislado, pero hermoso». «¿Demasiado aislado?», preguntó él, preocupado de que la realidad le resultara demasiado. June negó con la cabeza. «Se siente en paz. Elegiste bien». Bo respiró aliviado. Al bajar la última pendiente, observó su propiedad con otros ojos. Ya no solo era tierra para trabajar.
Podía ser un verdadero hogar para la pequeña familia que estaban formando. La cabaña era modesta pero firme. Una sala con chimenea de piedra, un dormitorio y un cobertizo que antes servía de almacén. Bo ya había decidido acondicionar ese espacio para que June tuviera su privacidad. «Necesita trabajo», admitió mientras la ayudaba a bajar del carro. «Pero el techo está firme y la chimenea tira bien. Tiene potencial», dijo ella, echando un vistazo crítico al interior. «Con algo de limpieza y un par de detalles, puede ser muy acogedora». Mientras June se instalaba con Layla, Bo descargó provisiones y atendió a los caballos. Cuando volvió, June ya había barrido el suelo y encendía un fuego. Layla dormía en una cesta forrada con mantas. «Encontré esto en el cobertizo», explicó ella señalando la cesta. «Servirá de cuna hasta que tengamos algo mejor». El uso natural del «tengamos» le llamó la atención, pero no comentó nada. En lugar de eso, entró el resto de los víveres y prepararon juntos una cena sencilla. Al caer la noche, comieron frente al fuego hablando de las mejoras necesarias para hacer el lugar habitable en invierno. A Bo le sorprendía lo natural que se sentía todo aquello. Comer juntos, planear el futuro, como si llevasen años compartiendo esa rutina. «Mañana empiezo con el cobertizo», dijo él, recogiendo los platos. «Quiero que tengas un espacio adecuado». «No hay prisa», respondió ella. «Estoy cómoda por ahora». Miró hacia Layla, que empezaba a moverse un poco. «Aunque deberíamos hablar de dónde dormiremos esta noche». Su tono práctico disipó cualquier incomodidad. «Tú y Layla toman el dormitorio», dijo Bo sin dudar. Bo se acomodó en el suelo cerca del fuego, estirando el cuerpo sobre una manta rústica. «Dormiré aquí esta noche», dijo con voz tranquila. June asintió sin discutir. «Cuando termines el cobertizo, podremos pasar a Layla al dormitorio contigo. Debe estar cerca de su tutor». «Su tutor», repitió Bo, el término aún le sonaba extraño. «Aún me estoy acostumbrando a eso. Lo estás haciendo bien con ella», aseguró June mientras alzaba a Layla de la cuna improvisada. «Los bebés perciben cuando son deseados». «Y ella lo es», dijo él con firmeza. «Pase lo que pase, quiero que lo sepa». June lo miró con dulzura mientras acunaba a la niña. «Creo que ya lo sabe». Esa noche, mientras Bo yacía junto al fuego, escuchando los sonidos nuevos de su hogar, su mente vagaba por los giros inesperados que había dado su vida. Apenas 2 semanas atrás era un hombre solitario con un plan simple: criar caballos, vivir en paz, sin deberle explicaciones a nadie. Ahora cuidaba de una niña y compartía techo con una mujer que, sin proponérselo, le removía todo por dentro. Aquello debía asustarlo, pero no era así. Entre encontrar a Layla abandonada y ver a June cuidándola con tanta ternura, algo en su interior se había quebrado. Ya no podía ignorar ese anhelo de compañía que había negado por tanto tiempo. Los días que siguieron fueron marcando una rutina compartida. Bo se ocupaba de preparar el terreno para el invierno, reparar el granero, cortar leña, sellar rendijas en las paredes. June mantenía la casa y se encargaba de Layla con una destreza que parecía innata. Por las noches, compartían el cuidado de la pequeña. Bo fue ganando seguridad al cargarla, alimentarla, incluso cambiarle los pañales. June, mientras tanto, transformaba el interior de la cabaña con lo que tenía a mano. Cortinas sencillas en las ventanas, estanterías organizadas y un orden que daba calidez. En una semana, el cobertizo fue convertido en su habitación privada, gracias al talento de carpintero de Bo y a la determinación de June de mantener ciertos límites. A medida que noviembre avanzaba hacia diciembre, la primera gran nevada cayó, cubriendo todo de blanco. Beau había ido a Copper Creek el día anterior, regresando con víveres y algunas novedades del pueblo. «Están curiosos», comentó, sacudiéndose la nieve en la entrada de la cabaña. El tendero tenía muchas preguntas sobre la maestra y la bebé que traje. June alzó la vista desde donde cosía cerca del fuego, con Layla dormida a su lado.
¿Y qué les dijiste? La verdad, respondió él, colgando su abrigo húmedo, que encontré a Layla abandonada, que decidí quedármela y que tú me estás ayudando mientras me adapto como su tutor. ¿Y te creyeron?, preguntó ella con una sonrisa apenas insinuada. Bo encogió un hombro, divertido. Algunos sí, otros ya tendrán sus propias historias. La gente siempre prefiere un buen chisme a una simple verdad, murmuró June, retomando su costura. Bo se acercó al fuego, observando de reojo su perfil iluminado por la luz temblorosa. Había logrado adaptarse con sorprendente facilidad. Su sensatez y temple la convertían en la compañera perfecta para aquella vida tan poco convencional. En las semanas pasadas, él había empezado a depender de su juicio, a valorar su compañía más allá de su ayuda con Layla. «Tengo una carta para ti», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de la camisa. «De tu hermana, desde Denver». June dejó a un lado su costura y tomó el sobre. En su rostro apareció una mezcla de alegría y una leve incomodidad. «Gracias. Le escribí la semana pasada explicando mi retraso». «¿Te arrepientes?», preguntó Bo algo brusco. «¿De posponer mi visita?». June lo miró sorprendida. «No. ¿Por qué piensas eso?». Bo bajó la mirada, incómodo. «Es una época especial. Estar aquí, lejos de tu familia, en Navidad, no deja de ser un sacrificio». «Es una elección, no un sacrificio», corrigió ella con suavidad. «Y no me arrepiento», miró a Layla con ternura. «Además, en cierto modo, ya estoy con mi familia». El peso de sus palabras flotó entre ambos. No se atrevieron a examinarlo más a fondo. «Iré a revisar los animales antes de que arrecie la tormenta», dijo Bo, apartándose del momento. «¿Necesitas algo del granero?». June negó con la cabeza, abriendo la carta de su hermana. «Estamos bien abastecidos, gracias. Afuera, bajo el frío que calaba los huesos». Bo tardó más de lo necesario en revisar los caballos y las pocas gallinas que tenía. El ambiente dentro de la cabaña se había vuelto espeso de emociones no dichas, y él necesitaba tiempo para ordenarse. Su atracción por June había crecido poco a poco, pero de manera inevitable. Admiraba su inteligencia, su forma de encarar los desafíos, su ternura con Layla. Más que eso, anhelaba sus conversaciones nocturnas, la calma que compartían al lado del fuego mientras cuidaban juntas a la niña que los había unido. Pero June era temporal. Ella lo había dejado claro desde el principio. Su ayuda era generosa, pero no definitiva. Cuando Bo se sintiera capaz de cuidar solo a Layla, June volvería a su escuela en Silver Falls, o partiría a otra aventura. Enamorarse de ella solo traería dolor. Al regresar a la cabaña, la encontró sentada junto al fuego, alimentando a Layla con el biberón mientras tarareaba suavemente. Aquella escena doméstica le provocó una punzada tan fuerte en el pecho que se quedó un momento en la entrada, sin querer interrumpir. «Puedes entrar», dijo June sin mirarlo. «No mordemos». Bo sonrió mientras cerraba la puerta tras él. «La nieve está arreciando. Puede que mañana amanezca todo cubierto. Menos mal que estamos bien preparados», comentó June Waverly, acomodando a Layla Boone en sus brazos. «¿Y qué tal la carta de mi hermana?». «¿La carta? No la leí», respondió Bo Callahan, algo desconcertado por la pregunta. June soltó una risa suave. «Me refería a si querías saber lo que escribió». «Solo si tú quieres compartirlo», dijo él, sentándose frente a ella, cerca del fuego. «Está comprendiendo mi demora, aunque le preocupa la propiedad de nuestra situación», resumió June con una ceja en alto. «Ofreció venir hasta aquí para hacer de acompañante y echarme una mano con la niña». Bo se tensó. La idea de una presencia adicional alterando el frágil equilibrio que habían construido no le agradaba. «¿Y qué le contestaste?». «Aún no lo he hecho», admitió ella. «Pero creo que voy a rechazar su oferta. Nos las estamos arreglando bien, y alguien más solo haría más difícil compartir este espacio reducido».
Él sintió un alivio inesperado. Es tu decisión, por supuesto. June lo miró por encima de la cabeza de Layla. ¿Te incomoda la idea de que venga mi hermana? No exactamente, dudó él. Solo me parece innecesario. Porque prefieres que mantengamos nuestra privacidad, apuntó June, con una precisión que lo hizo removerse en su silla. Boo la miró de frente. Porque esto que tenemos funciona. Es poco convencional, sí, pero funciona. La expresión de June se suavizó. ¿Sí? Sí que funciona. Layla había terminado su biberón y parpadeaba con sueño. June la miró con ternura. ¿Te gustaría acostarla tú esta noche? Ya te has vuelto todo un experto. Boo aceptó a la bebé con manos seguras, cada vez más confiado. La llevó con cuidado hasta la pequeña cuna de pino que él mismo había construido, colocándola sobre el colchón de algodón relleno de paja que June había cosido a mano. «Duerme bien, pequeña», susurró, rozándole la mejilla con los dedos. Cuando se dio la vuelta, notó que June lo observaba con una mirada que le aceleró el corazón. «¿Qué?», preguntó, incómodo. «Eres un padre natural», respondió ella con sinceridad. «Te queda bien el papel». El cumplido lo calentó por dentro más de lo que habría querido. «Tuve una buena maestra», dijo él, sonriendo mientras recogía los restos de la cena junto a ella. «No soy ninguna experta, pues me lo creíste muy bien», replicó él. Sus manos se rozaron, enviando una chispa inesperada. June se apartó con suavidad, sonrojada. «Debería escribirle a mi hermana antes de que sea demasiado tarde», dijo, retirándose hacia su habitación. «Buenas noches, Bo». «Buenas noches, June», respondió él siguiéndola con la mirada, preguntándose qué habría pasado si ella se hubiera quedado. La ventisca duró 3 días enteros, forzándolos a permanecer dentro de la cabaña, excepto por los breves viajes de Bo al establo para cuidar de los animales. Esa cercanía forzada intensificó cada mirada, cada gesto. Al caer la noche del tercer día, con la tormenta comenzando a calmarse, se encontraban sentados frente al fuego. Layla dormía plácida. June hojeaba uno de los libros que había traído, mientras Boo tallaba un pequeño caballito de madera, un regalo de Navidad para Layla, aunque era demasiado pequeña aún para entenderlo. ¿Has pensado en lo que viene después?, preguntó June de pronto, cerrando el libro. Boo alzó la vista de su trabajo. ¿Después? Después de que me vaya, aclaró ella. ¿Cómo vas a arreglártelas con Layla cuando tengas que salir a trabajar o ir al pueblo? La pregunta lo incomodó, no solo por lo práctico, sino porque le recordaba que ella se iría, tarde o temprano. Hay una viuda en Copper Creek, la señora Hattie Rowe. El tendero me comentó que a veces ayuda con los niños. Podría arreglar algo con ella cuando sea necesario. June asintió, conforme. Eso está bien. Layla necesitará una figura femenina a su lado mientras crece. La frase le dolió, aunque supo que no era una crítica. Me aseguraré de que tenga todo lo que necesite. Lo sé, dijo June con dulzura. Dudó un instante antes de añadir. He estado pensando en mi puesto en Silver Falls. Bo dejó de tallar. ¿Oh? El consejo escolar espera que regrese para el trimestre de primavera, explicó. Pero ya no estoy tan segura de que eso sea lo que quiero. Un rayo de esperanza se coló en el pecho de Boo, aunque su rostro no mostró emoción. ¿Te arrepientes de enseñar? No de enseñar, negó ella, sino de dónde enseño. Lo miró fijamente. En Copper Creek no hay escuela. Las palabras flotaron en el aire, pesadas de significado. No, admitió Boo. Los niños tienen que ir hasta Summit Junction, si el clima lo permite. Muchos ni siquiera van. Eso es una pena, murmuró June. Todo niño merece educación. ¿Estás diciendo que considerarías iniciar una escuela aquí? Bo apenas se atrevía a respirar. June asintió.
He estado en contacto con el Consejo del Pueblo. Están interesados, pero les preocupa el financiamiento y encontrar un edificio adecuado. Eso era nuevo para él. ¿Cuándo hiciste eso? Les escribí poco después de que llegamos, reconoció ella. Quería explorar posibilidades. ¿Posibilidades? Boo dejó a un lado la figura de madera. ¿De quedarte? Sí, susurró ella bajando la mirada. Me doy cuenta de que no quiero irme cuando llegue el momento. El corazón de Boo se disparó. ¿Por Layla? June alzó la mirada, y sus ojos se cruzaron con los de Boo, esta vez con una valentía nueva. No solo por Layla, dijo, y la implicación fue tan clara como el silencio que siguió. Boo se puso de pie, movido por un impulso que no pudo controlar, y se arrodilló frente a la silla donde June estaba sentada. «June», empezó con voz quebrada por la emoción. «Yo tampoco quiero que te vayas». Ella alzó la mano y acarició su mejilla con una ternura que lo desarmó. He intentado mantener la distancia adecuada entre nosotros. Recordar que esto era solo temporal, algo práctico. ¿Y te ha funcionado?, preguntó él, tomando su mano entre las suyas. Para nada, susurró June, y una sonrisa le iluminó el rostro. Estoy irremediablemente encariñada con ustedes dos. Aquellas palabras fueron todo lo que Boo necesitaba. Se inclinó hacia adelante y la besó. Al principio con delicadeza, pero pronto el beso se volvió profundo, lleno de todas las emociones contenidas durante semanas. June respondió con la misma intensidad, enredando sus dedos en el cabello de Boo y acercándolo más. Cuando por fin se separaron, sin aliento, él apoyó su frente contra la de ella. Jamás pensé encontrar a alguien como tú. Nunca imaginé querer a alguien en mi vida como te quiero a ti. Y yo tampoco lo esperaba, respondió ella con la voz cargada de emoción. Vine al oeste buscando independencia, no apego. Pero mira dónde estamos. Aquí estamos, repitió él, haciendo eco de sus palabras. Se apartó un poco para mirarla a los ojos. Si te quedas, si realmente fundas la escuela en Copper Creek, ¿considerarías quedarte aquí? Con nosotras. El peso de la pregunta se sintió en el aire. No era una propuesta formal, pero sí un paso decisivo hacia ese destino. La gente hablará, dijo June, repitiendo lo que él mismo le había advertido una vez. Que hablen, contestó Boo, acariciando su rostro. A menos que eso te importe más de lo que pensé. Ella sonrió, con los ojos brillando por lágrimas no derramadas. Ya te lo dije, Boo. Cuando algo de verdad importa, no me preocupan las opiniones de los demás. Respiró hondo. Sí, Boo. Me quedaré contigo y con Layla. La sencillez de sus palabras no restaba importancia al momento. Boo la envolvió entre sus brazos, como si temiera que pudiera desvanecerse si la soltaba. Lo haremos oficial, prometió. Cuando venga el juez, haremos todo como corresponde. June rió suavemente contra su hombro. Nuestro comienzo no ha sido precisamente como corresponde. ¿Y por qué empezar ahora?, bromeó él, contagiado por su alegría. Rió también, algo que hacía tiempo no sentía tan sinceramente. Desde la cuna llegó un sonido suave. Layla se despertaba, quizás presintiendo que algo había cambiado en su hogar. June se separó un poco. Su expresión se volvió seria. Debemos ser claros sobre lo que esto significa para Layla. Si voy a quedarme, a formar parte de su vida para siempre, sería su madre, dijo Boo simplemente. En todo lo que realmente importa. Las palabras calaron hondo en June. Eso me gustaría mucho, susurró. Muchísimo. A medida que los sonidos de Layla se volvían más insistentes, se acercaron juntos a la cuna. La pequeña ya estaba bien despierta, sus manitas extendidas hacia ellos. «Hola, pequeña», dijo June alzándola con cuidado. ¿Nos escuchaste hacer planes para tu futuro? Boo rodeó la cintura de June con un brazo mientras miraban a la niña que los había unido. Creo que aprueba, dijo él, al escuchar el gorjeo tranquilo de Layla.
Por supuesto que sí, respondió June, apoyándose en su pecho. Ahora sabe que es querida. Esas palabras golpearon a Boo como una verdad profunda, tan diferente a la nota cruel que alguna vez encontró con la bebé. Querida, repitió él. Por los dos, mientras la tormenta de nieve perdía fuerza afuera. La pequeña familia se mantuvo unida junto al calor del hogar. No por sangre, sino por elección. No por obligación, sino por amor. Lo que empezó con un vaquero deteniéndose en un tramo solitario de las vías, una bebé abandonada y una maestra que nunca imaginó quedarse, se había convertido en una familia. Las semanas siguientes trajeron cambios al rancho. Bo y June, ahora con un entendimiento compartido, se adaptaron a esta nueva etapa, aunque aún dormían en habitaciones separadas, por decoro y porque Bo insistía en hacer todo de manera correcta hasta casarse. Su día a día estaba lleno de caricias furtivas y miradas cómplices que hablaban de un futuro compartido. La Navidad llegó con una nevada fresca que cubrió la finca con un manto blanco. Aunque la celebración fue modesta para los estándares del este, para Bo se sintió como un tesoro. Observaba a June colgar pequeñas decoraciones hechas de piñas y cintas, y sintió una calidez que nunca antes había conocido. Nunca me importó mucho la Navidad, admitió mientras se sentaban junto al fuego la víspera. En el orfanato trataban de hacerla especial, pero siempre se sentía vacía. June entrelazó sus dedos con los suyos. ¿Y ahora? Boo apretó su mano suavemente. Ahora se siente como debe ser, como una familia. A la mañana siguiente, intercambiaron regalos sencillos. Una bufanda tejida por June para Boo. Un cuaderno encuadernado en cuero suave de él para ella. Y para Layla, el caballito de madera que Bo había tallado y una muñeca de trapo que June cosió en secreto. Es muy pequeña para apreciarlos, admitió June, mientras ponían los juguetes junto a Layla, quien parecía más fascinada con el papel brillante que con los regalos. Pero algún día le contaremos sobre su primera Navidad con nosotros, dijo Boo. La primera de muchas, agregó June, con los ojos brillando ante la promesa. Con enero llegó el frío más intenso, pero la vida en la finca encontró un ritmo tranquilo. Boo seguía trabajando con el ganado y preparando la siembra de primavera, mientras June se dedicaba a planear la futura escuela de Copper Creek, escribiendo cartas a las autoridades locales y a las familias interesadas. Su relación. Con cada día que pasaba, el vínculo entre Boo Callahan y June Waverly se volvía más profundo. Ya no era solo atracción, era una alianza construida sobre respeto mutuo y un propósito compartido. Aprendieron a conocer las costumbres del otro, compartiendo sus noches frente al fuego con historias de su pasado y sueños sobre el futuro. Una de esas noches, mientras los vientos de febrero azotaban la cabaña, Boo le tomó las manos a June, con una mirada seria. «June», comenzó, la voz baja, «hemos hablado de casarnos cuando el juez regrese, pero yo no quiero esperar más. ¿Te casarías conmigo? ¿Ahora?» Aunque la propuesta no la tomó por sorpresa, los ojos de June se llenaron de lágrimas. «Sí, Boo. Con todo mi corazón». «Sí». Como el juez de circuito no pasaría hasta abril, decidieron no esperar. El domingo siguiente, viajaron en carreta hasta Copper Creek, donde el reverendo Amos Kincaid, que visitaba el pueblo una vez al mes, celebró una ceremonia sencilla en la trastienda de la tienda general. Layla Boone dormía en brazos de June, mientras algunos curiosos del pueblo hacían de testigos. No es exactamente la boda con la que sueñan la mayoría de las mujeres, se disculpó Boo al volver por el sendero nevado. June, ahora oficialmente señora Callahan, soltó una risa cálida. La mayoría tampoco sueña con encontrar un esposo y una hija de golpe. Y aún así, aquí estoy, más feliz de lo que imaginé jamás. Esa noche, mientras Layla dormía en la sala principal, Boo y June compartieron por primera vez el lecho conyugal. Se amaron con ternura y pasión, como si cada caricia cerrara un capítulo solitario,
y abriera otro de promesas. Nunca creí encontrar algo así, susurró Boo, envuelto entre las mantas, el frío afuera vencido por el calor de su nuevo hogar. No pese a tus cicatrices, respondió June, con la cabeza apoyada en su pecho, sino por ellas. Tus aristas encajan con las mías. Con la llegada de la primavera, los campos estallaron en flores silvestres y nuevas oportunidades. En abril, el juez Thorne Everhart confirmó legalmente la tutela de Boo sobre Layla. Por su parte, June avanzó con sus planes para abrir la escuela de Copper Creek. El consejo del pueblo le ofreció un edificio viejo que podrían convertir en aula. Será pequeña al principio, comentó June mientras sembraban juntos el huerto. Quizá una docena de niños, pero es un comienzo. Serás una gran maestra, aseguró Boo, haciendo una pausa con la pala para mirar cómo ella mostraba a Layla, ya con casi 6 meses, una mariposa posada sobre una flor. Mírala, tan curiosa, sonrió June, su cabello cobrizo brillando al sol. Como su madre, respondió Bo, cada vez más cómodo con esa palabra. Con el verano llegó la apertura de la escuela, que enseguida se ganó el cariño de las familias del área, cansadas de enviar a sus hijos hasta Summit Junction. Aunque eso significaba que June pasaba parte del día fuera, ajustaron sus rutinas con naturalidad. Bo cuidaba de Layla durante las horas de clase y retomaba su trabajo al aire libre cuando June volvía. Para otoño, justo un año después de encontrar a Layla en las vías, su familia poco convencional ya era parte reconocida de la comunidad. El hogar florecía. El huerto rebosaba. Los potrillos de su programa de cría prometían fuerza. Y la cabaña, con sus nuevas mejoras, se sentía más hogar que nunca. En el aniversario de la llegada de Layla, regresaron al cruce de caminos donde la encontraron. No ya como lugar de abandono, sino de comienzo. ¿Crees que debamos contarle algún día?, preguntó June, mientras sostenía a la niña en brazos de Boo. Su pelo cobrizo brillaba bajo el sol de otoño. Boo lo pensó con cuidado. Sí, cuando sea lo bastante mayor para entender. No para herirla, sino para que sepa cuánto fue deseada. Incluso cuando parecía que no lo era. June asintió, recostándose contra él. Que fue elegida, no solo nacida para nosotros. Encontrarla fue lo mejor que me ha pasado. Porque me llevó a ustedes dos, dijo Boo, besando la frente de Layla. De vuelta en su carreta, dejando atrás las vías, Bo pensó en cuánto había cambiado su vida en solo un año. La soledad que tanto había valorado se había transformado en el caos alegre de una familia. Su independencia, en algo que ahora compartía con gusto con la mujer que se había vuelto su compañera. Aquel papel cruel con la palabra indeseada, que encontró en la manta de Layla, seguía guardado en la Biblia familiar. No como herida, sino como prueba de lo lejos que habían llegado. Esa noche, sentados en el porche mientras el atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosados, June recostó la cabeza en el hombro de Boo. Layla dormía en su regazo, tranquila. A veces me pregunto qué habría pasado si no te hubieras detenido esa mañana, murmuró ella. Si hubieras tomado otro camino. No puedo imaginarlo, admitió él. No puedo imaginar mi vida sin ustedes dos. ¿Crees en el destino, Bo? Que algunas cosas están destinadas a ser. Bo, que nunca había sido un hombre de muchas reflexiones, tardó en responder, pero el año pasado lo había transformado. Creo que Layla tenía que ser encontrada, dijo al fin, y se echó a reír, un sonido que se perdió en el viento del atardecer. Ese pedazo de tierra, esas paredes de madera, ya no eran solo una cabaña. Eran el cimiento de una familia. Todo gracias a una niña abandonada. Y a un vaquero que se negó a pasar de largo. Cuando el silencio se posó sobre el valle montañoso y la noche envolvió la cabaña, Boo Callahan y June Waverly llevaron a Layla Boone al interior. La acomodaron con cuidado en su camita, arropándola entre susurros cálidos y caricias suaves. En la calma que siguió, mientras se preparaban para descansar, Boo atrapó a June entre sus brazos,
conmovido por la gratitud que lo invadía al recordar aquella mañana que lo cambió todo. «Te amo», dijo simplemente, con esa voz baja que aún hacía que cada palabra sonara como un regalo. «Y yo a ti», respondió June, rodeándole la cintura. «A los dos, con todo mi corazón». A lo lejos, el silbido de un tren se deslizó por el valle. Ya no era un sonido de abandono, sino una melodía lejana que hablaba del destino que los había unido. Un recordatorio de todo lo que habían construido, día tras día, en ese rincón del mundo donde ahora el hogar significaba algo más que un techo. Era un lugar donde todos eran realmente deseados,